Buenas, mi nombre es Gabriel Casal, yo soy estudiante de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Soy miembro del Centro de Comunicación Estudiantil y soy activista estudiantil y llevo varios años como estudiante luchando por la Universidad de Puerto Rico. Puerto Rico lleva enfrentando un ataque por parte de bonistas por varias décadas. Y eso ha agravado a medida que Puerto Rico lleva endeudándose y endeudándose más y más. El quiebre del modelo de crecimiento económico que acabó con el fin de las 936 implicó que el gobierno tenía que solicitar más y más y más bonos prestados para poder sufragar sus enormes costos. Como parte de ese endeudamiento masivo, se le ha impuesto a Puerto Rico una serie de medidas de austeridad destinadas a recortar y paralizar servicios públicos, servicios como la educación, tanto primaria como secundaria, como superior, servicios de salud, servicios de infraestructura, y agua y luz eléctrica. En la Universidad de Puerto Rico lleva enfrentando recortes a su presupuesto desde el 2005 que se han agravado a medida que la crisis fiscal en el país se han agravado. En el 2009-2010 se implementa la Ley 20, Ley 22, que implica que es parte del inicio de un nuevo modelo neoliberal en Puerto Rico, donde se atraen a millonarios y billonarios de todas partes del mundo para traerlos a un Puerto Rico donde puedan invertir y crear de él un paraíso fiscal y un paraíso físico. Y con todo ese proceso hemos visto un proceso de privatización de nuestras tierras, nuestras playas, y la Universidad de Puerto Rico no está exenta. La Universidad de Puerto Rico se le paralizó el presupuesto con la Ley 66 del 2014, ley que el movimiento estudiantil se organizó en contra, y uno de nuestros reclamos principales era en contra del pago de la deuda, porque entendemos que la deuda es un método en el cual los imperios sujetan a sus colonias y sus neocolonias, y en el caso de Puerto Rico no es distinto. Nos opusimos a la deuda para apoyar que se le restituyera la fórmula de la UPR en el 2014. Luchamos contra eso cuando sale Alejandro García Padilla y entra Ricardo Rosselló y se implementa la Junta de Control Fiscal por el gobierno de Barack Obama. Esta Junta de Control Fiscal de entrada le exige $300 millones en recortes a la UPR, cuando ya en los últimos 10 años había recibido sobre $1 billón en recortes a su presupuesto. El movimiento estudiantil para aquel entonces estaba bien organizado. Llevamos años de luchas continuas que iban creciendo y creciendo y construyéndose sobre una y cual. Y en los distintos recintos, en 11 recintos de la UPR y 2 recintos de escuelas de artes plásticas y el Conservatorio de Música, se levantaron luchas en contra de esos recortes. Y una de las exigencias primordiales era la auditoría de la deuda, porque entendemos que la deuda es ilegal, no la cogimos prestada y no debemos ser la juventud quien paga por ella. Y creamos una serie de asambleas que desembocaron en una asamblea nacional, donde participaron esos 13 centros de educación universitaria, y decretamos una huelga nacional. 60.000 estudiantes de la Universidad de Puerto Rico entramos en huelga en contra de los $300 millones de recortes que querían imponer, en contra del aumento de matrícula, en contra de la eliminación de exenciones y en contra de la venta de recintos. Ese año de huelga transcurrió con una serie de manifestaciones con otros sectores que estaban dirigidas en contra del pago de la deuda y en contra de las medidas de austeridad.
Nosotros en ese proceso logramos exponer la culpabilidad de personajes como Carlos García y José Ramón González en la emisión de deuda y en el endeudamiento masivo del país. Yo participé mucho en esas investigaciones y en esas manifestaciones y Carlos García fue una persona que fue presidente del Banco Santander por años, específicamente desde el 2001-2003, hasta que en el 2008, como todavía presidente de Banco Santander, se elige a Luis Fortuño, y Luis Fortuño del Saque lo anuncia como secretario del Banco Gubernamental de Fomento. Esto es ya para noviembre-octubre. Y Carlos García sale del Banco Santander y entra inmediatamente al Banco Gubernamental de Fomento. Dentro del Banco Gubernamental de Fomento, él participa, él es director de distintas comisiones dentro del Banco Gubernamental de Fomento. Una de sus responsabilidades es firmar las emisiones de bonos del gobierno de Puerto Rico y escoger a qué banco se le van a comprar esas emisiones de bonos. Él también, una de sus muchos sombreros como director del Banco Gubernamental de Fomento, era director o partícipe de la JREF, una junta creada para reestructurar las finanzas de Puerto Rico. Y dentro de esta junta estaban tanto empresarios como ex líderes de instituciones bancarias, y otros funcionarios de gobierno. Dentro de esa junta fue él quien defiende y propulsa medidas de austeridad tales como la Ley 7, que despidieron a 30.000 empleados públicos. Es él quien también exige que se le aumente los costos de matrícula a la UPR, la famosa cuota de $800 que los estudiantes en el 2010 y en el 2011 decretaron dos huelgas en contra de esa cuota y lograron derrocar. Pues Carlos García, dentro de su rol como presidente del Banco Gubernamental de Fomento, aumenta la deuda de Puerto Rico por más de 20% de la deuda que nosotros ahora estamos pagando, la recibimos bajo el mandato de Carlos García, y firmó unas emisiones de bonos, específicamente las de Cofina y muchísimas más, que son increíblemente cuestionables e indudablemente ilegales. Unas, por ejemplo, contienen hasta más de 800% de interés. Eso es una tasa de interés que nadie aceptaría ni para un carro, ni para una casa, y nosotros como estudiantes de la UPR entendemos que no deberíamos aceptarlo para nuestro país tampoco. A través de exponer historias como las de Carlos García, que después de salir del Banco Gubernamental de Fomento, lo ascienden a presidente de Santander a nivel del Caribe y la América. Y después de eso, él mismo es quien en el 2015, en vistas para desarrollar el proyecto que ahora conocemos como Promesa, él mismo es quien depone ante el Congreso y le sugiere al Congreso que en Puerto Rico se implemente una Junta de Control Fiscal con poderes absolutos. Y más allá de deponer en ese Congreso, el Congreso lo escoge a él como uno de los muchos miembros en la Junta de Control Fiscal. Y ahora volvemos al 2017 y tenemos a uno de los mayores responsables del endeudamiento y de la corrupción en nuestro país, diciéndonos que nosotros tenemos que sacrificar nuestra educación, nuestro acceso a educación, nuestras oportunidades de vida, porque el país está demasiado endeudado. Pero es él, y fue él, quien lo endeudó. Y yo creo que eso resalta mucha de la molestia que tiene la juventud en general. Nosotros estamos pagando precios por cosas que hicieron generaciones antes que nosotros. Y en esa huelga del 2017 logramos articular unos argumentos que tenían sentido nacionalmente y desembocó en el 1 de mayo
más atendido en la historia de Puerto Rico, donde 100.000 personas salieron a la calle para protestar la Junta de Control Fiscal y sus medidas de austeridad. Sectores sindicalistas tradicionales como la UTIER, la UIA, salieron a la calle, estudiantes de no tan solo las universidades públicas, sino también escuelas superiores salieron a la calle, muchísimas personas, las feministas y los feministas también salimos a la calle para protestar todas estas medidas de austeridad que ponen en peligro la vida de tantas personas. Ese proceso huelgario también desembocó en que logramos detener la implementación del plan fiscal para el año entrante, en tanto en que el agosto después de que culmina la huelga culmina en junio 2017, en ese agosto se supone que hubiera entrado en vigor el aumento de matrícula, el presupuesto con los recortes y la eliminación de exenciones. Gracias a que nosotros detuvimos una reunión de la Junta de Gobierno, ese aumento de matrícula no se pudo dar y ese plan fiscal no se pudo aprobar. Pero pasamos el año pasado entero sin un aumento de matrícula, pero ese aumento de matrícula ahora entró en vigor este agosto. Yo pagaba $54 el crédito y ahora estoy pagando $115 el crédito. Yo pude quedarme en la universidad, tuve el privilegio de que con ayuda pude costear mis estudios, pero hay miles de estudiantes que no pueden. Conozco muchas historias de estudiantes que han tenido que asumir segundos, terceros trabajos, trabajar todo el verano para pagar las primeras 2 prórrogas, los primeros 2 pagos de esa matrícula, y ahora mismo tuvieron que darse de baja de clases porque meramente no las podían sufragar. Y estos aumentos de matrícula para una UPR que está en peor calidad. En cuestión del 2005 habían 25.000 estudiantes en este recinto nada más, y ahora en el 2018 tenemos 13.000 estudiantes. Llevamos perdiendo muchísimos estudiantes, y más allá de estudiantes llevamos perdiendo muchísimos profesores y profesoras. Los salones están en terrible estado. Hay muchísimos videos, específicamente la UPR de Bayamón, donde profesores tienen que cancelar clases porque cuando llueve tanta agua gotea del techo que la clase no se puede dar. Aquí en el recinto yo he entrado en clases donde entré y la pared entera de atrás estaba llena de hongo y la clase no se pudo dar porque era un riesgo a la salud. Hay edificios que están la mitad del edificio clausurado porque contienen asbesto. La biblioteca, que antes era la biblioteca más grande y una de las más importantes en todo el Caribe, ahora está en unas condiciones donde no tiene personal, donde los goteos que se están dando están poniendo en peligro muchísimas publicaciones y muchísimos archivos, y eso es sin hablar del paso del huracán María. Tras el paso del huracán María hay muchísimos recintos que perdieron y tuvieron muchísimas pérdidas. Uno de los que más pérdidas tuvo fue el recinto de Humacao, donde la biblioteca entera se le fue el techo. Y desde entonces los bibliotequiarios han intentado salvarlas, pero hay colecciones enteras que al día de hoy, a un año después de María, todavía no han podido repararla, y ese techo sigue goteando y sigue filtrando agua cada vez que llueve. Una de esas colecciones fue la colección de Iglesias Santiago Pantín. Fue un líder obrero en Puerto Rico y una organización que estaba a su nombre y con sus familiares se dedicó a recoger archivos sobre esta persona, y archivos y documentos de primera mano sobre la historia obrera en Puerto Rico. Y estos documentos, recientemente fui para un foro respecto al estado del archivo, y siguen en la biblioteca. Muchos bibliotecarios han tenido que sacar documentos y meterlos en
en el freezer, en la nevera de sus propias casas para poder salvarlo. Y el estado de eso es triste porque el deterioro de esos servicios públicos y el deterioro específicamente de los archivos públicos nos está causando una pérdida de memoria, porque si nosotros no somos capaces de poder ver esos documentos, investigarlos, reflexionar cuáles fueron los errores, los éxitos de nuestras previas generaciones, nosotros no vamos a poder hacer lo mismo sobre las nuestras. Y la austeridad está causando eso. La Junta de Control Fiscal tiene un plan para la Universidad de Puerto Rico que sea muchísimo más pequeña, sea donde los estudiantes estén obligados a endeudarse para pagar la matrícula. Están tratando de convertir el modelo universitario puertorriqueño al modelo universitario estadounidense, donde las matrículas son impagables y las personas están todas sus vidas pagando deudas estudiantiles para poder enriquecer a estos mismos banqueros que nos endeudaron y nos dejaron en esta situación en primer lugar. Ahora el movimiento estudiantil está enfrentando unos recortes al presupuesto de la UPR y enfrentando aumentos que seguirán. El agosto del año que viene, la Junta de Control Fiscal tiene provista y le exigió a Ricardo Rosselló que aumentara la matrícula de nuevo. Entiendo que va a subir otros $20 el crédito. Y esto ha dejado definitivamente al estudiantado en Puerto Rico en una condición donde se ven obligados a soltar sus estudios y trabajar. Y muchos no han podido luchar ni dedicarle el tiempo que quieren a luchar por eso mismo. Estamos en un proceso donde tenemos que, además de visibilizar a los responsables de la crisis en Puerto Rico, tenemos que crear alternativas de vivienda y de sustentabilidad. Yo entiendo que hay que culpabilizar a los culpables, mala mía por la redundancia, pero también crear unas alternativas reales. A medida que nosotros le demostremos al pueblo que nuestras alternativas de vivienda y modos de vivir que no sean coloniales, que no sean opresivos, sean una alternativa real, pues nosotros podremos tener éxito en nuestros planes de reconstruir un Puerto Rico. Uno de los resultados más serios del deterioro de la UPR ha sido la migración masiva, y ha sido una migración que no es un accidente, sino una migración causada. A medida que tú le recortes la educación y le empobrezcas la educación de los niños a un pueblo, tú hagas la universidad pública una mucho menos accesible y de peor calidad, tú hagas los sistemas de salud increíblemente deteriorados, tú estás obligando a miles y miles de personas a abandonar el país. Y eso es parte del plan, del plan. Ellos, quienes dominan el mundo, lo que quieren de Puerto Rico es vaciarlo de los puertorriqueños para traer a personas ricas. Quieren a puertorriqueños no que seamos doctores, ni abogados, ni poetas, ni autores. No, ellos quieren un Puerto Rico donde tengan mozos y mozas, tengan sirvientas, tengan personas para mantener su alto costo de vida. Y en la Universidad de Puerto Rico estamos viviendo eso a primera mano. Una de mis mejores amigas ahora va a estudiar a España su maestría en psicología clínica, porque se le hace más barato estudiar en España su maestría que estudiarla en la Universidad de Puerto Rico. Es absurdo que un país como España, que es un país de primer mundo, le pueda ofrecer una educación más barata que la Universidad de Puerto Rico, que es un país de tercer mundo, un país pobre, un país donde una gran parte de la población pasa hambre, y apunta al plan. Puerto Rico
Puerto Rico ha perdido más de 10% de su población en los pasados 5 años y definitivamente no es un accidente. Es incidental, y la Junta de Control Fiscal es una pieza clave para implementar ese plan. Los bonistas y las bonistas que implementaron y abogaron por la Junta de Control Fiscal lo hicieron porque saben que para implementar ese tipo de recortes, ese tipo de austeridad, necesitan una dictadura. Y la dictadura la estamos viviendo en carne propia. Tras el paso del huracán María, eso les sirvió como una oportunidad increíble para adelantar ese plan de desplazamiento. Con el huracán María, muchísimas personas se vieron obligadas a abandonar el país por falta de luz, por falta de servicios médicos, y tampoco es coincidencia. No es coincidencia que tomó tanto tiempo restablecer la luz, no es coincidencia que tomó tanto tiempo volver a tener nuestros sistemas y nuestros hospitales en orden, que aún no lo están, pero le sirvió como una excusa para, dentro del shock y de la trauma que causó el huracán, empezar a implementar un montón de medidas privatizadoras, medidas como la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, el cierre de 1/4 de las escuelas en Puerto Rico, la privatización el cierre de recintos de la UPR y aumentos de matrícula. Nosotros continuaremos resistiendo la dictadura y el colonialismo en Puerto Rico y por parte del movimiento estudiantil, porque entendemos que la lucha por una universidad más accesible, de mejor calidad y excelente, no es posible bajo una colonia, no es posible bajo el colonial. Y entendemos que siempre y cuando haya un movimiento estudiantil, ese movimiento estudiantil va a abogar porque Puerto Rico sea libre y sea libre de opresiones.